Dímelo, terrícola, este es Omar García. En casa me dicen Omarillo, en la calle me dicen OG. Y esto es Elefante, episodio 5. Omar García. Bienvenidos y bienvenidas todas en donde quiera que se hable, que se cante, que se rapee, que se haga el amor en español. En Brooklyn, en el Bronx, en Coupey, en Bayamón, en Guaynabo, en Santa Isabel, en San Isidro, en Calley, en Connecticut, en Boston, en Chicago, en España, en Venezuela, en Colombia, en donde quiera. Buenos días, buenas tardes, buen provecho y buenas noches. Este es Omar García, como ya les dije, y este es el podcast de Omar García, Elefante. Estamos ya en el episodio 5. Quiero agradecer a las personas que me han acompañado ya en los primeros 4 capítulos. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan podido recibir la recompensa por su paciencia, de ver cómo poco a poco vamos mejorando y nos vamos soltando en esto. No me quiero extender mucho en lo que usualmente hacemos, que es este recap, como un resumen, una síntesis de los capítulos anteriores para entonces pues ponerlo en contexto con este. Pero para los que me han estado acompañando, saben que usualmente los capítulos se conectan unos con otros y más o menos recogemos el próximo capítulo en donde dejamos el último y de alguna manera pues usualmente tienen conexión. Eh, los primeros 2 capítulos, para los que no han estado con nosotros, fueron capítulos que le dedicamos a las redes sociales y cómo las redes sociales hoy día afectan cada uno de nuestros espacios, pues, sociales o familiares, individuales. Hablamos de relaciones de pareja, hablamos de relaciones interpersonales, hablamos de sexo, sexualidad, pornografía, un poco del modelo de negocio que coge información sobre quiénes somos nosotros y con ese perfil pues nos vende, de los llamados cookies, de la manera en que las redes sociales venden nuestra información a lo que conocemos como third parties, quiénes son esos third parties. Hablamos de la dopamina y cómo el rol que ésta juega como en términos de adicción para lo que hoy día conocemos como pues, adicción a redes sociales. Y luego de esto hablamos también de cómo a ciertos sectores de la población puede llevarlos a unas esquinas no solamente eh, paranoicas, pero conspiranoides y hablamos de algunos ejemplos de cómo eso pues ha terminado hoy día en ese tipo de comportamiento. Entonces, en el tercer y cuarto episodio estábamos hablando un poco de teorías y conspiraciones. Para quien se detuvo a leer bien el título del episodio, el título no lee teorías de conspiración, sino teorías y conspiraciones, porque eh, esos 2 capítulos son el principio de toda esta discusión sobre la diferencia entre teorías y conspiraciones. Así que ese capítulo tercero y cuarto se lo dedicamos un poco a presentar ejemplos históricos de teorías verificadas, de teorías de conspiraciones verificadas, de conspiraciones que tienen documentación, algunas conspiraciones que tienen documentos declasificados de la CIA. Hablamos de conspiraciones que se dan en el plano internacional, como intentos de golpe de Estado, la manera en que la CIA esconde presupuestos u operaciones del Congreso y del pueblo para llevar a cabo movidas siniestras, pues como pues, remover gobernantes de sus posiciones democráticamente elegidas para poner a sus propias marionetas. Hablamos un poco de conspiraciones a nivel de la calle, del narcotráfico. Hablamos de conspiraciones, por ejemplo, de los nacionalistas puertorriqueños y el intento de asesinar al presidente Truman. Así que dimos múltiples ejemplos de cómo las conspiraciones son no solamente documentadas y verificadas, sino que pues son totalmente reales, suceden todo el tiempo y que intenté yo dejar establecido en esos 2 episodios. No estoy aquí para negar teorías de conspiración porque creo que el poder no es capaz de conspirar o porque no entiendo que existe un poder detrás del poder. Creo que ya lo dije esto en los episodios anteriores, pero quiero que antes de empezar con este episodio quede eso bien claro y que sirva de contexto estos pasados 2 episodios para que si hay algo que ahora pues les provoca dudas o les incomoda de lo que vamos a hablar en este episodio, pues puedan entender que no parte de esa idea de que los gobiernos no conspiran, las milicias no conspiran y el poder detrás del poder no conspira, sino que en los pasados episodios nos dedicamos a demostrar cómo sí conspira y cómo hay suficiente evidencia de que son bastante inescrupulosos, especialmente los cuerpos de inteligencia como la CIA y el FBI y los gobiernos más poderosos del mundo.
Así que en esos dos episodios que titulamos Teorías y Conspiraciones, nos dedicamos a ese aspecto, el de las conspiraciones. Y en este episodio nos vamos a dedicar finalmente a las teorías de conspiración. Así que este sí se puede llamar de esa forma, teoría de conspiración, porque sí queremos tocar ahora ese tema. Cuando me propuse explorar este tema, una de las cosas que no quería hacer era simplemente empezar a hacer una lista de las teorías de conspiraciones más conocidas, porque eso es algo que cada cual puede hacer con una búsqueda en internet. Y sabemos las principales, sabemos que están los tierraplanistas, como le llama la gente que cree que la Tierra es plana, la gente que niega el aterrizaje lunar estadounidense, más recientes como lo de Sandy Hook, que eso es algo que vamos a hablar con más calma porque es algo en lo que tiene que ver el señor Alex Jones y hay algo pasando con una demanda ahora mismo ahí. Hay múltiples teorías de conspiración, Illuminati, masones, QAnon, you name it, ¿verdad? Eh, pero yo lo que quiero hacer con este episodio es sobre todas las cosas tratar de llegar a la raíz, tratar de entender cómo llegamos aquí a lo que parece ser una hemorragia de teorías de conspiración que en los últimos años se ha estado desatando, especialmente en las redes sociales, dónde comenzó y pues a cuestionarnos si sabemos lo que estamos repitiendo, de dónde estamos sacando la información y por qué hoy en día parece haber pues esta mezcolanza, ¿no? Así que en este episodio, en lugar de dedicarme a enumerar teorías de conspiración, voy a tratar de hablar bien específico de unos personajes en la historia, porque estos personajes son al final los responsables de mucho, sino de todo lo que hoy en día se habla en materia de teorías de conspiración. Y quiero empezar este episodio con una definición bastante oficialonga. Y me disculpa si me ven leyendo aquí, pero quiero leer esta cita tal y como la presenta. Una definición que tengo aquí de teoría de conspiración. Todo viene de una ingenua tendencia muy ligada a la esencia del mundo contemporáneo a sobrevalorar la capacidad del ser humano para llegar a saberlo todo, salvo que algo anómalo se lo impida. Según esta percepción del pasado, el conocimiento incompleto de un episodio histórico solo se explicaría por la intervención de un agente maligno que hubiera cegado nuestra mirada o limitado nuestra visión de lo ocurrido, hurtando pruebas o dejando pistas falsas en el camino. Esta definición que tenemos aquí de teoría de conspiración, básicamente lo que está estableciendo es que las teorías de conspiración nacen básicamente de un llena blanco. Es cuando la persona llega a la conclusión de que la razón por la que no entiende algo que sucede en un espacio de tiempo histórico, en un evento, es porque se lo están escondiendo. No puede haber otra razón. Y muchas veces, pues, eso que no entiende sobre ese espacio, esa laguna, ese lapso, ese blanco, se llena con una teoría de conspiración. Eh, en pocas palabras, una teoría de conspiración es la idea de que un grupo nefasto está conspirando hacia un objetivo malicioso. O sea, mayormente las teorías de conspiración tienen que ver con grupos secretos que están conspirando para llegar a una meta muy dañina. O sea, casi nunca usted o nunca usted va a ver una teoría de conspiración que habla de un grupo que está conspirando en secreto para hacer algo positivo, ¿no? Casi siempre es para hacernos daño, para depopularnos, para controlar nuestras mentes o lo que sea. Podemos definirla también como una forma de explicar lo inexplicable, una manera de experimentar de manera muy subjetiva un tipo de control en un mundo que claramente está casi en su totalidad fuera de nuestro control. O sea, las teorías de conspiración muchas veces, aunque parezca raro, igual que en otros casos la religión, les sirve a las personas para tener por lo menos la ilusión de que tiene control de un mundo que está totalmente fuera de su control. En otras palabras, no es lo mismo para mucha gente eh, pensar que simplemente el mundo es difícil de entender, que yo no entiendo nada de política internacional, que no entiendo nada del aparato militar industrial, que no entiendo por qué suceden las guerras, que no entiendo por qué sube el petróleo, que no entiendo por qué la banca me cobra lo que me cobra, por qué los intereses, por qué le pagaron a esos bancos todos esos billones cuando se cayó la moneda, cuando se cayó la economía. Eh, a veces es mucho más fácil para la gente, en vez de simplemente aceptar, no entiendo esto, esto es un reguero inexplicable, es más fácil y le da una sensación de control entender, mira, lo que está pasando aquí es que estas personas, los Illuminati, están detrás de todos los gobiernos y los gobernantes son marionetas que se conocen entre sí, que están jugando un juego y al final lo que ellos quieren es mantenernos adormecidos, bla, 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 bla. Lo mismo que para otras personas es más fácil simplemente explicarlo como que esto es el diablo, que este mundo es del diablo y que todo lo que tenemos lo tenemos porque este mundo es del diablo y que no, nosotros el cielo no lo vamos a pasar pues, en la tierra. Así que en ese sentido las teorías de conspiración se pueden parecer un poco
a diferentes supersticiones o creencias religiosas. Las teorías de conspiración llenan blancos, cumplen la función de llenar de tierra nuestras lagunas referente a la narrativa histórica, la narrativa contemporánea política o la razón de ser de eventos que nos parecen inexplicables o inverosímiles. Eso fue lo que hablamos ahorita, de que con las teorías de conspiración a veces podemos llenar estos blancos. En un mundo en el cual uno es guardián de un secreto del cual la mayoría de la gente no conoce, eh, ese es un mundo para uno de manera subjetiva mucho más interesante. O sea, en un mundo normal, común y corriente, es muy aburrido al lado de un mundo en donde la inmensa mayoría de la gente te está pasando por el lado en el diario vivir sin saber lo que tú sabes. Y cuando tú tienes esta sensación de que yo sé algo que nadie sabe, tu vida se convierte en algo mucho más interesante. Así que eso es otro tipo de comportamiento que tiende hacia la teoría de conspiración o hacia esa mentalidad. Es por eso que muchas veces, por no decir casi siempre, que este tipo de pensamiento está presente con mayor fervor en jóvenes desafectados y solitarios, con mucho tiempo en sus manos o con personas de la tercera edad ya retiradas. Y esto es algo que hemos estado viendo en los últimos tiempos, lo de las personas de la tercera edad, porque hace mucho tiempo, no mucho tiempo, digamos 20 años atrás todavía, la mayoría de la gente que seguía este tipo de temas tenían cierta edad y solían ser jóvenes, pues, como yo lo fui en un momento y lo sigo siendo, rebeldes, molestos con la sociedad, no conformes y deseosos de cambio. Y muchas veces estos jóvenes tienen más tiempo, pues precisamente pues porque a esa edad lo que hacen es estudiar y luego estar en la casa, así que pueden pasar más tiempo en las redes o en libros o donde fuese que encontraban estas ideas. Hoy día, como tenemos las redes sociales, tenemos un grupo un sector nuevo que está compartiendo este tipo de ideas, contagiándose con este tipo de ideas, y a veces es el sector que más las disemina, porque lo que está pasando es que es un sector que está retirado o desempleado, no la está pasando muy bien, el seguro social no paga, el retiro es una mierda, la economía está jodida, no tienen servicio médico y tienen internet. Y en internet encuentran todas estas respuestas para la razón por la que las cosas que le están pasando le están pasando. Así que muchos de estas personas mayores, por decirlo así, gente mayor de 50 años, están encontrando en mezcolanzas entre religiosidad y teoría de conspiración un propósito, no solamente una respuesta, sino un propósito. Algunos de ellos incluso tienen canales de YouTube en donde hablan de estas teorías de conspiración y sé que algunos de ustedes que me están escuchando los conocen. Pueden ser tíos, tías, abuelos, abuelas, papás o mamás. Hay un montón de gente ahora mismo que están transicionando no solamente del fanatismo religioso a la teoría de conspiración, sino mezclándola. Así que ese es un sector, y esto lo sabemos porque vimos lo de QAnon y hemos visto otras cosas públicamente. Y aquí incluso en Puerto Rico hemos visto gente expresarse de cierta forma bastante parecida. En tiempos recientes, algunas de las más conocidas, de los ejemplos más conocidos de cómo las teorías de conspiración han llegado a trascender al individuo y a llegar al mainstream, digamos, o al ojo público de todos nosotros. Antes de QAnon, por ejemplo, estaba Pizzagate. Pizzagate es como quien dice el papá o la mamá de QAnon. Pizzagate fue un caso en el que se empezó a regar la idea de que en el sótano de una pizzería había un calabozo, básicamente, en donde habían encerrado ahí menores de edad y se estaba cometiendo abusos sexuales, tráfico de humanos, tráfico de menores, este tipo de cosas. Por diferentes razones se regó especialmente en grupos conservadores de derecha y religiosos a través de image boards, o estas son páginas que se llaman, quiero decirlo en español, eh, tablones de imagen, digamos, es como tablones de expresión en donde la gente puede escribir de manera totalmente anónima. Y en esas páginas se regó esta información que terminó finalmente con que Edgar Welch irrumpió en esa pizzería en las afueras de Washington y abrió fuego. Él buscaba un sótano que no existía, donde creía que se llevaba a cabo actos relacionados a una red de prostitución infantil, y lo relacionaba específicamente con Hillary Clinton. Por eso es que le digo que este es el padre o madre de QAnon, porque aquí había el asunto de pedofilia y el asunto de Hillary Clinton estaba envuelto, que luego lo vamos a ver en QAnon. Eh, Así que eso fue algo que duró poco, tuvo un resultado muy particular, porque sí fue alguien con un rifle a tratar de entrarle a tiro a quien fuese que estuvo allí, nunca encontró ni siquiera el sótano porque el restaurante no tenía sótano. Eh, pero,
pero es como un primer ensayo de lo que luego vimos como QAnon, que fue algo mucho más grande. Esta es una de tantas teorías conspirativas diseminadas hoy día a través de las redes sociales por individuos como Alex Jones, pero no limitados al mismo. Y vamos a hablar un poquito más de Alex Jones más adelante, pero sí sabemos que en esta teoría, por ejemplo, como la de Pizzagate, en este caso, uno de los encargados de regar esta información fue este señor Alex Jones. Hoy día, Alex Jones, que lo estábamos mencionando ahorita lo de Sandy Hook, tiene una sentencia que le obliga a pagar billones de dólares en daños y prejuicios a los familiares de las víctimas de uno de tantos horribles tiroteos masivos. Este en particular conocido como Sandy Hook. Ese fue un tiroteo que ocurrió en esa área. Murieron un montón de chamaquitos y al caballero este, a Alex Jones, a través de su programa en internet, le da con estar regando que esos chamaquitos eran actores y actrices, que no estaban muertos, que todo esto era, qué sé yo, para provocar que el gobierno te pudiera quitar las armas, este tipo de cosas. Y eventualmente los familiares de las víctimas se cansaron y lo demandaron por, por daños y prejuicios, libelo y no sé qué más. Eh, y, y es un caso que siente un precedente porque Alex Jones perdió y lo sentenciaron a pagar un montón de billones de dólares. Por esto, yo personalmente he visto de todo sobre Alex Jones. Yo lo he seguido de lejitos y de cerca en diferentes etapas de mi vida. Y sé que creo que de las últimas cosas en los últimos años que él hizo referente, o que dijo referente a este caso, él básicamente se declaró enfermo mental, alcohólico, y aceptó que estuvo mal, aceptó que se le fue la mano y que eso fue un disparate. Así que, si no me equivoco, fue antes de la sentencia. Antes de la sentencia ya él estaba aceptando esto y estaba diciendo estas cosas. De todas maneras, este es uno de los ejemplos en donde una teoría de conspiración llega a ese extremo, llegó al extremo de que el tipo estaba regando que las personas que murieron ni siquiera murieron. Podemos hacer también un viaje a un pasado muy reciente, tan reciente como el 6 de enero del 2021, donde una manada de seguidores de Trump, pero más específico de la figura siniestra, anónima y todopoderosa de una persona o un ser llamado Q, a quien le izaban banderas, y esta gente invadieron el Capitolio en Washington, D.C. con intenciones de dar un golpe de Estado, guindar políticos y entregarle el poder a Donald Trump, que decían que se lo habían robado. Para mucha gente esto fue algo tan simple como simplemente seguidores de Trump, conservadores locos, republicanos de derecha, fanáticos religiosos y simplemente MAGA World, como mucha gente le llama, racistas, supremacistas blancos. Para mucha gente era esto simplemente, era los republicanos y los trumpistas son racistas, bla, 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 y estos fueron los que se metieron en el Capitolio. Lo que mucha gente no estaba viendo, y aquí se pueden referir a los capítulos de redes sociales para hablar un poco sobre filter bubbles y echo chambers y este tipo de cosas. Lo que mucha gente no estaba viendo era que en todo ese tiempo, todos esos años, que ahora vamos a discutir cuánto tiempo fue, que se estuvo desarrollando esta idea de QAnon, estaba básicamente a las espaldas de la gente, digamos, que se considera de izquierda o liberal o demócrata en los Estados Unidos, y no se estaban dando cuenta que todo este pensamiento estaba cobrando fuerza. Cuando esto sucede luego en el Capitolio, ya no era un asunto simple y sencillamente de trompistas. Por supuesto que eran trompistas que por carambola votaban por Trump y lo que fuese, pero ese no era ese no era el combustible de esa gente. Y el combustible de esa gente que entraron, de esa manada que entró allí enardecida, era la idea de QAnon. Y QAnon es una teoría de conspiración diseminada exclusivamente a través de las redes sociales desde el 2016-17. Y fue diseminada, como les dije, mayormente eh, a través de esta población un poco mayor de lo que usualmente uno ve en estos casos de teoría de conspiración. La verdad es que la gasolina que les movilizó llevaba calentando los motores por lo menos desde el 2016 y se había originado en un foro abierto tipo chat en internet alrededor de una figura que públicamente que publicaba exclusivamente como Q y diseminaba una especie de dogma basado en la idea de que liberales, demócratas, actores, entretenedores de toda clase eh, y artistas de todo tipo conspiraban para secuestrar, prostituir, abusar sexualmente de menores de edad, tomar su sangre, sacrificárselas al diablo. Básicamente eso, pedofilia, satanismo, este tipo de cosas. Les hablé un poco de Pizzagate porque QAnon lo que hace es que básicamente continúa donde Pizzagate lo dejó. Hillary Clinton es básicamente la cabeza de los pedófilos y todo el mundo para la izquierda, para allá, desde demócratas hasta cantantes y bailarines y gente hasta Tom Hanks, pues son todos miembros de una secta satánica y pedófila. Q
es el enviado a diseminar toda esta información. Pero vamos a hablar con más detalles sobre Q ahora, con calma. Yo menciono y comienzo con estos casos no porque las teorías de conspiración como las conocemos comienzan con estos casos. Yo menciono estos casos como el de Pizzagate y el de QAnon, no porque de ninguna manera estos casos sean la raíz de ninguna conspiración, el principio de ninguna conspiración, todo lo contrario. Es porque son casos que están muy cerca de nosotros y porque quiero que tengamos un referente más reciente y relevante para que entendamos que las teorías de conspiración están bien presentes entre nosotros y para que tengamos un caso muy cercano de cómo las teorías de conspiración pueden afectar nuestro mundo, aunque nosotros no lo queramos, incluso a niveles como este, en donde provocó un intento de golpe de Estado en los Estados Unidos. Pero pensar que aquí comienza este tipo de pensamiento es pecar de ingenuo. Precisamente quiero dedicar este episodio a profundizar y viajar un poco hacia el pasado y encontrar e identificar tal vez lo más cercano a una raíz de esto que llamamos el pensamiento conspiranoico y de esto que parece ser una hemorragia o una pandemia de teorías de conspiración últimamente. Para encontrar la raíz o algún momento que podamos definir como la raíz de este tipo de ideas, tendríamos que ir bien, pero bien atrás. Y sé que como quiera me equivocaría porque probablemente habría un evento que no está documentado, pero sabemos que algunos de los pensamientos conspiranoicos más viejos en la Edad Media se centraban, y sí lo voy a decir, se centraban en el antijudaísmo, hoy conocido como antisemitismo. Eh, estas ideas antisemíticas comenzaron con ideas como, por ejemplo, de que los judíos iban a matar a un niño cristiano todos los años para sacrificárselo al diablo mismo y que fuese el diablo el que le devolviera su tierra prometida con todo este asunto de Israel y Palestina y lo demás, así que se pueden imaginar. Eh, pero la realidad es que en el centro de toda teoría de conspiración desde la Edad Media lo que está es el mismo diablo. Del fundamentalismo a las teorías de conspiración no hay mucho. Así que ya después de este tipo de ideas, como la de que los judíos iban a matar a los niños, pues cogieron fuerza y se siguieron practicando este tipo de ideas conspirativas para manejar asuntos políticos y demás. Un rey llamado Felipe el Hermoso o Felipe IV de Francia, allá para finales de los 1200, fue el más antiguo maestro de este arte que se sepa. En el caso de él, él necesitaba bregar con los templarios. Los templarios eran una orden de guerreros, monjes que servían a la iglesia católica y renunciaban a la propiedad privada, a la familia propia y se dedicaban a defender la iglesia, a amasar riquezas para la iglesia. Este rey necesitaba manejar a los templarios y empezó a regar una teoría conspiranoica para variar de que eran pederastras, de que eran depravados y de finalmente que eran satánicos, que adoraban a Satanás. Casi siempre eso es lo que te está viendo, que en el 1200 estaban acusándole de satánicos y está viendo que hoy día en el 2022 las teorías de conspiración 2023 siguen siendo acusando a la gente de satánico o algo así. Este caballero, este rey, en una noche arrestó a todo el mundo, a todos los templarios, así que se le llama a esta la teoría de conspiración más exitosa de la Edad Media porque la regó, los metió presos, los desapareció, se acabaron los templarios, bregó con su problema. A lo largo de la historia, las teorías de conspiración tienen elementos en común y generalmente tienen que ver con algo que en ese momento está sucediendo y que parece no tener explicación. Podemos encontrar un ejemplo bien fácil en el 9/11, por ejemplo. O sea, lo que está diciendo es que siempre que hay un evento fuerte que cautiva la atención de tanta gente, un evento difícil y complejo, esos son los momentos en donde suelen florecer todo tipo de teorías de conspiración y no es casualidad. Durante la Revolución Francesa, para el 1789, había un club que se llamaba el Club Javino, que fue conocido por utilizar teorías de conspiración contra oponentes políticos para justificar hasta purgas y eliminar miembros de la Asamblea, por ejemplo. Así que lo que vemos en el pasado eran como grupos creando teorías conspirativas sobre otros grupos para tener victorias políticas y demás. Pero se le ha visto haciendo uso de narrativas conspiranoicas desde la izquierda hasta la derecha a cuanto líder político hay. Los líderes políticos de todo tipo suelen ser los que tienen la mayor habilidad y el mejor poder de oratoria y convencimiento para utilizar estas teorías de conspiración. A través de la historia
Stalin, por ejemplo, se le atribuye culpar a los trotskistas del intento fallido por nacionalizar el grano en Ucrania. Eso fue como una teoría de conspiración. Lo que sucede es que este tipo de figuras, cuando desarrollan esta narrativa, parecen estar dejando al oyente entrar en un mundo secreto. Eso es un elemento bien importante. Cuando tú tienes un tipo que está todo el tiempo hablando de teorías de conspiración y lo hace exitosamente, usualmente es porque a las personas a quienes se lo está diciendo y la gente que lo están escuchando, esta persona es capaz de hacerlo sentir que los está dejando entrar en un mundo secreto. O sea, con todo esto que yo te estoy diciendo, te estoy agarrando por la mano y entrando por una puerta a ver un cuarto que nadie ha visto, como hablamos ahorita. Se siente bien a veces saber lo que nadie sabe, o lo que cree uno que nadie sabe. Pero aquí llegamos a lo que a mí más me importa. Todo esto que acabamos de hablar le dimos así por encimita porque precisamente no es lo que yo creo que es importante sobre todas las cosas. Sí es importante saber que las teorías de conspiración no están ni cerca de ser algo nuevo. Existen desde la Edad Media y que se han usado de diferentes formas. Pero no es tan importante saber si fue en el 1200 la primera, en el 1250, en el 1300. Lo que sí para mí es bien importante es tratar de entender dónde comenzó lo que yo llamo la segunda ola de pensamiento conspiranoico. Porque la segunda ola de pensamiento conspiranoico es la que todavía hoy en día nos está salpicando a nosotros. O sea, si usted conoce gente que está hablando de 5G o que está hablando de Illuminati o de alienígenas o de reptilianos o de pedófilos o de todo este tipo de pedófilos que secuestran gente para beberse la sangre, toda esta gente que está, pues todas estas teorías de conspiración básicamente de alguna manera u otra son hijas bastardas, hijos bastardos del comienzo de esta segunda ola conspiranoica. Sentí algo así como que no sentí, pero sentí que nunca sentí más. Y más que nada sentí que soy más, que solo uno me vi en los demás. En todo lo demás y ese demás está de más porque no hay nada más que todo esto. Y si la nada es mucho más que el resto, no sé cómo pueda decir más. Me atravesó el asombro, dejé de ser el pequeño chofer que va al volante entre mis hombros. Apenas lo nombro y deja de ser lo que quisiera, sintiera si vieras lo que yo. Cuánto dieres como sumergirte bajo el agua y esperar para recordar en la superficie el placer de respirar. Ir a ningún lugar pero siempre llegar, no sé cómo explicar, es que es tremendo estar. Y una piedra en víspera del primer día, en bacteria de una sola célula me convertía. Arácnido, mosca, libélula, luego sería. Pero antes por la inmensidad del mar oscilaría. El aire me dio lo que el agua y salí a caminar. Hasta que en las copas de un árbol me agaché a tomar. Hice mi nido con lodo y paja y eché a volar. Todo en un pestañal, no sé cómo explicar, es que es tremendo estar. Es tremendo estar, es tremendo estar vivo. Es tremendo estar, es tremendo estar, es tremendo estar vivo. Si vamos a hablar de una segunda ola conspiranoica y de quién es el Godfather, quién es el papá de tu papá, el capo de tutti capi, en todo esto de las teorías de conspiración, el que ha tenido la mayor influencia, que ha llegado desde que comenzó hasta el día de hoy, el de la mayor vigencia, el que más copian, el que todavía está por ahí, el que más problemas se ha buscado, se llama David Icke. Es un británico de nombre David Icke. Y sí, como le dije ahorita, él no la inicia esta segunda ola porque antes de él, en los 60-70, hay una trilogía de libros que se llama The Illuminatus Trilogy. Es un libro descrito como un trabajo satírico. Para los que no lo saben, un trabajo satírico es precisamente una sátira, es básicamente un tipo de burla, una manera de hacer comedia, de reírse, de pues, satirizar, básicamente, burlarse, criticar de alguna manera con comedia. Así que ya ellos están estableciendo que es una obra satírica. Y en ese libro ellos mezclaron por primera vez en el mundo moderno todas estas imágenes, logos y palabras. Illuminati, Ojo de Horus, pirámide, masones, todas estas cosas estaban mezcladas y las utilizaron en las portadas de las novelas y las utilizaron dentro de la trama. Así que esa es la primera vez en nuestra época moderna, la puede buscar en Google si le parece o en cualquier buscador, se llama The Illuminatus Trilogy, son 3 libros y las portadas está claro, se ve el ojo y es bastante exagerado todo. Esta es la primera vez en la época moderna que toda esta información está como en un mismo espacio, porque la realidad es que mucha de esta información, imágenes, logos, logotipos, credos, filosofía, vienen de diferentes sitios, pero la primera vez que las vimos como tan mezcladas fue en esta trilogía.
Pero luego quien le mete duro a este tema y quien empieza a utilizar realmente todas estas imágenes y todas estas palabras, toda esta terminología, sociedades secretas y demás, es el señor David Icke. Es David Icke quien literalmente le dedica toda una vida a comunicar casi como noticias de primera plana. Esta mezcolanza de ideas, supersticiones, teorías de conspiración, ciencia ficción, datos históricos, pensamiento antisemítico, pseudociencia, ciencia y alguna que otra verdad desde finales de los 80. Vamos a repasar un poquito algo por encima de la biografía. David Icke nace en Gran Bretaña en el 1952. David fue criado en una familia trabajadora de la ciudad de Leicester. Siempre fue un fanático del equipo de fútbol. Le gustaba mucho el fútbol y creció para jugar fútbol. Se convirtió en un buen portero. Tuvo 2 hijos y una hija. Creo que con su primera esposa fue que tuvo los hijos y la hija la tuvo con la segunda esposa. Él tuvo que dejar su sueño de una carrera dentro del fútbol por una artritis reumatoidea que no le permitió continuar. Cuando se encuentra con esta realidad, se comienza a desempeñar como comentarista de fútbol y llegó a ser comentarista en canales tan conocidos como la BBC para programas muy famosos y se convirtió en una voz bastante conocida y popular en Gran Bretaña. Fue un national spokesman, como se le llama, del Partido Verde de Gran Bretaña. Así que, pues, básicamente ese es el tipo. Hijo de un matrimonio trabajador, un tipo bastante humilde y un tipo que tuvo que dejar el deporte por un problema de salud que tuvo que enfrentar en la vida. Cuenta el propio David Icke que para los finales de los 1980 sentía constantemente una presencia muy fuerte que cada vez se hacía más fuerte y para él más evidente. David Icke cuenta, para esta época que estábamos hablando a finales de los 80, que estando un día en una tienda de libros, sintió que la presencia aquella de la que hablaba le depositó en la mente un claro pensamiento de que fuera caminando hacia un libro en específico. Cuando llegó hacia este libro que supuestamente esta presencia le estaba diciendo que buscara, el libro era sobre una psíquica y su historia, o sea, era un libro básicamente autobiográfico de una psíquica. David Icke dice que luego de leer aquel libro en 24 horas, entendió que aquella mujer podía ayudarle a entender el propósito que para él tenía aquella presencia, así que la buscó hasta que la encontró y se reunió con ella. El tipo siente una presencia que le dice que vaya al libro, llega al libro, el libro es de la psíquica, él siente que tiene que buscar a la psíquica, busca a la psíquica, la encuentra, dice que ella quedó impresionada, sobrecogida. Dice que tan pronto entró en el cuarto, ella estaba canalizando una presencia, o sea, channeling, para los que sean una media unidad o whatever. She was channeling una presencia y que esta presencia le dijo a él que él iba a recibir información privilegiada, que él iba a ser famoso, que él iba a hablar al mundo entero y que iba a tener, pues, y que él iba a recibir, pues, información valiosa y privilegiada para el planeta entero. También le dijo que iba a ser mundialmente conocido, que podía ser la persona que llevara el mensaje necesario para cambiar el mundo, entre otras cosas. Es bien importante a veces que tomemos en cuenta las palabras que se utilizan, quién las dice y cómo las dice, porque aquí podemos ir identificando ciertas cosas cuando alguien les empieza a hablar a usted yo sé cómo cambiar al mundo. Empiezan a utilizar estos términos tan grandilocuentes. Aquí apesta narcisismo desde cero. Esto pasa con pastores, esto pasa con políticos, esto pasa. Pues, es bien importante. Usted puede ver a David Icke ahora, pero yo quiero que usted sepa de David Icke cuando empezó. Es bien importante saber cuál fue su génesis. Y en su génesis no está solo que estaba escuchando voces, que una voz le dijo que fuera una psíquica, que la psíquica canalizó a alguien que le dijo que él iba a ser famoso, sino que también le dijo que él iba a cambiar el planeta. ¿Ok? O sea, todo esto son cosas que dice David Icke. Aquí esto nadie se lo está inventando ni acusándolo a él de nada. Esto son cosas que él mismo contó. Él cuenta que luego de este encuentro su vida fue una serie de sincronicidades que lo fueron llevando hasta la información necesaria. Es en este momento que él escribe Truth Vibrations. La descripción de este libro, Truth Vibrations, dice de la siguiente manera. El 29 de marzo de 1990, David Icke visita una curandera. Lo que sucedió después le cambió la vida para siempre. Quien fuera jugador de fútbol profesional, presentador de TV y político verde, se encontró a sí mismo en un maravilloso y transformador viaje de descubrimiento. Guiado por almas maestras de otras dimensiones, fue a Canadá, USA y toda Gran Bretaña, encontrándose con otros como él y ayudando a dar balance a la perturbada energía de los sistemas terrestres.
Este viaje llevó a Ike a escribir Truth Vibrations, un libro revolucionario que lanza una mirada a eventos que por siglos han confundido y asombrado a científicos, doctores e historiadores. Preguntas como ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la verdad sobre Dios y Jesús? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué son crop circles y quién los hace? Existía la Atlántida, pero más importante aún, David Icke revela quiénes son los Illuminati y la Hermandad de Babilonia, exponiendo una conspiración mundial que ha estado controlando el destino de la humanidad por siglos, manteniéndoles en un estado de hipnosis masivo. Así con esa descripción de Truth Vibrations pueden tener una idea de por dónde vamos, ¿verdad? Ya aquí David Icke estaba básicamente proponiendo que te iba a ayudar a contestar las preguntas más importantes de la historia de la humanidad, como quiénes somos, para dónde vamos, qué pasa cuando nos muramos. ¿Tú me entiendes? O sea, estamos hablando de grandilocuencia nivel Dios, ¿me entiendes? El tipo está hablando de salvar al mundo, de la información necesaria para sanar al mundo. El tipo está hablando de crop circles, mezclándolo con Jesús y Dios y por qué estamos aquí, para dónde vamos. Luego de publicar su primer libro, decide que tiene que ir al área del lago Titicaca en Perú y dice que ahí, luego de un aguacero, recibió un torrente de información crucial para la humanidad. Así que no fue suficiente con la psíquica, también se fue para el lago Titicaca y la lluvia le dio más información. Cabe señalar que el mismo Ike llama a esta su época turquesa. El tipo le llamaba a esta su época turquesa porque solo se vestía de turquesa. ¿Ok? O sea, que tuvo una época donde únicamente utilizaba ropa color turquesa. Si yo no me equivoco, yo no sé si era Roberto Carlos o Camilo Sexto, yo los confundo mucho, pero había uno de ellos que también pasó por una etapa así y vestía del mismo color. Qué cosa cabrona, me acabo de acordar. Pueden buscarlo en Google. Camilo Sexto o Roberto Carlos tuvieron una época, si no toda la vida, que solamente vestían de azul. Él escribe, David Icke hablaba de turquesa. En marzo del 91, David Icke, aquí la cosa se complica porque conoce a otra psique en Canadá, pero con esta se enamora, ¿me entiendes? Y entonces como que recién se había divorciado de la esposa, pero todavía vivía con ella y la esposa le dio la bendición y se fueron a vivir juntos los tres. No estoy exagerando ni estoy jodiendo. A la ex esposa le cayó bien, terminaron los tres viviendo juntos. Así que saben lo que los medios de comunicación hicieron. Ya, inmediatamente le llamaron a esto el triángulo turquesa. Claro que sí. Siempre, siempre están los medios para invertir, para sacarle punta a todo el asunto. Ya había un triángulo y todo lo demás. Nadie sabe, ¿verdad? Una cosa que es bastante curiosa de este asunto es que cuando esto sucede, ambas, la psíquica, o sea, la nueva persona en el triángulo, se cambia el nombre de Shaw a Mary Shawson y Linda, su ex esposa, cambia su nombre a Micaela y dice ella que se lo cambió porque era un aspecto del arcángel Miguel. Así que seguimos, mi gente, con la cosa. Arcángeles psíquicos, mediunidades, voces que le dicen y todo lo demás. David Icke tuvo una hija con esta psíquica Shaw y aunque nos estamos yendo un poco para adelante, es importante que se sepa que a esta hija él la vio una sola vez a petición de ella. Pero regresemos al 91. Junto con su primera y su segunda esposa, eh, o sea, se presentaron los tres. Ahora él se estaba presentando con las dos. Una semana luego de renunciar al Partido Verde, diciendo que se debía a que pronto estaría en el centro de una gran controversia, David Icke hace un anuncio público de que él es el Hijo de Dios y de que el mundo terminaba en el 1997. Habla de una serie de cataclismos que predecerían el final y le adjudica la información esta que él está diciendo a una voz, a unas voces que le dictaban esta información mediante la escritura automática. Escritura automática es cerrar los ojos, poner el lápiz, el bolígrafo encima de un papel y empezar a mover y dejar que salga lo que sale. Tiene raíces no solamente esotéricas, pero también raíces en el movimiento surrealista de la poesía. ¿Ok? Anyway, él estaba diciendo que habían voces diciéndole y dictándole toda esta información de que él era Dios, él era el Hijo de Dios, de que el mundo se acababa en el 97, etcétera, etcétera, etcétera. Estas expresiones provocaron que varios de los principales medios de comunicación del país lo llamaran para hacerle entrevistas y llegó el gran momento que define el resto de la historia, de la carrera, de la vida completa de David Icke y de las teorías de conspiración es el Wogan Show. El Wogan Show era un show en Gran Bretaña que digamos que era tipo Letterman, o sea, en aquel momento este tipo tenía 17 millones de televidentes en vivo a la misma vez cada vez que iba al aire. So, si no me equivoco, ese era el número. So, era un programa sumamente exitoso. Así que The Wogan Show invita en vivo a David Icke. Cuando el tipo presenta a David Icke, ya desde el saque, tú sabes para dónde iba esto, porque desde el saque el tipo dice, el mundo como lo conocemos está a punto de terminar. So,
En medio de ensordecedoras carcajadas del público y las burlas del presentador, Ike contestó que de Jesús también se habrían burlado. O sea, usted sabe, ¿me entiende? Como cuando alguien está haciendo algo y tú lo criticas y dices, ay, Jesús también se sacrificó y nadie creía en él, este tipo de cosas. Ya el tipo, tú ves que está dando estos indicios y cuando la gente se ríe de él, de alguna manera se compara con Jesucristo. Dijo, de Jesús también se burlaron. La gente se está riendo, Ike le dice esto al presentador y luego le dice también que esa es la mejor manera de bregar con tu salud, reírse, que es bueno para la salud. El tipo tenía su pichadera y su manera de bregar con todo esto, pero cuando le dice esto al presentador, el presentador le dice, y esto es histórico, esto usted lo puede buscar cuando usted quiera en YouTube y todo. El tipo le dice, pero no se están riendo con usted, se están riendo de usted. Y la gente empezó a reírse más todavía. Fue una cosa bien humillante. Los medios principales de la nación lo criticaron, o sea, criticaron el hecho que hubiesen permitido que él hiciera esta entrevista y que hablara. Y criticaron al medio que lo entrevistó, porque lo llamaron, el periódico The Guardian específicamente, lo describió como una crucifixión mediática. Y luego de este evento, por supuesto, comienza un periodo bastante complicado para David Icke, porque esto es una fama que no todo el mundo quiere, tú sabes. Habían gente acampando frente a su casa, habían gente parándolo por todos lados, gente vacilándoselo, gente defendiéndolo, pero sobre todas las cosas, gente humillándolo. Incluso en una entrevista él dijo que este era uno de sus mayores temores que tenía de niño, el ser ridiculizado en público. Y de momento dice que se encontró con que sus hijos no podían caminar de la casa a la esquina sin que le dijeran cuán ridículo era su papá y cuán tostado estaba. Así que fue una época difícil para él, pero por supuesto David Icke dice que esta experiencia también lo ayudó y le dio parte de el valor que él tiene hoy en día para decir lo que piensa sin importarle lo que nadie diga, para decir las cosas tales y como las recibe, para compartir la información sin medio a lo que nadie haga y que estas burlas solamente lo hicieron más fuerte. La evidencia de que esto lo hizo solo más fuerte es que entre el 92 y el 94 David Icke publica 5 libros. Uno de ellos habla con admiración sobre Jesús, otro cuestiona la historicidad de Jesús, pero acepta la figura crística, y otro fue una colección de entrevistas que concedió luego de que pasara esto en el Wogan Show, porque tuvo que hacer tantas entrevistas después de esto que pues le sacó chavos con un librito ahí. También hizo una autobiografía y el último lo describe como una guía tipo do it yourself, hágalo usted mismo, sobre cómo transformarte personalmente y en términos planetarios. Estas son palabras de él, cómo transformarte personalmente y en términos planetarios. Todos estos libros que acabo de mencionar fueron publicados por editoras consideradas mainstream, por editoras grandes. O sea, él estaba apadrinado. Hasta que de repente en el 94 publica otro libro, que no voy a dar ni el título, que levanta acusaciones de antisemitismo. Esto fue en el 94. Un conocido historiador lo acusa de que este libro contiene clichés muy familiares y creencias paranoides de otras milicias conspiranoicas, porque aparentemente en el mencionado libro David Icke como que se inspiró, por no decir se copió bastante, de un libro que ya había sido anteriormente súper controversial décadas y décadas antes. El mencionado libro es considerado un fraude o falsificación literaria, escrita por la policía secreta rusa en París. En el documento se alegaba revelar una conspiración judía para el dominio global. Fue expuesto como un fraude y luego en el 21 otra vez en la revista Time. Este libro desapareció del mainstream y la extrema derecha estadounidense lo trae nuevamente a la atención pública en 1950. O sea, es la derecha estadounidense la que trae un documento antisemítico, fraudulento, que ya había sido declarado fraudulento públicamente. Para que sepan de qué libro estoy hablando, el libro en el que David Icke se inspiró es el mismo libro que ha provocado problemas para el jugador de baloncesto Kyrie Irving. Así que si ya saben de qué estaba hablando Kyrie Irving, estamos hablando de lo mismo. Así que prefiero reservármelo para no poner los algoritmos en mi contra desde el saque, porque ustedes saben cómo es esto. Aparentemente David Icke lo que estaba haciendo era cambiando nombres y cambiando palabras, pero básicamente reviviendo el mismo libro con las mismas ideas, lo único que pues añadiéndole un poco más de extraterrestres, cambiando judíos por sionistas y cambiando a algunos judíos por Illuminati. Luego de este libro que descansa en el mencionado texto, es que ahí comienza a caminar por la cuerda floja del antisemitismo.
Compré un full pa' echarme las balas al organismo. El rifle me lo pintó Ismo y lo dejó en la pared embarrado. Chicos, todos son lo mismo. Se lo tengo a todos bien mangao. Hago gárgara de pólvora. Escupo y de una te queda solo la cáscara. Soy Omar, dime Oscar en la diáspora. Me cago en la junta y en tu flow de mentira. Yo lo compro si me cuentan otro que no sea el del Chapo. Mucho Netflix, mucho Pablo, mucho cartel de los sapos. Si me invitan a pelear por algo más que yo y que tú, dime cuándo, dime dónde y dame luz. Si tú no gasté antes de caminar, puede que de grande sea pico, aunque creas en Cristo. Si no liriqué antes de frontear, puede que de tu calle sea rico, aunque venda pico. Blancas, azules, enanas, estrellas he visto. Tú no eres una estrella, loco, tú eres un asterisco. Pa' la película esa traje malvavisco. Mete la pata completa y me llevo un menisco. Rangos, premios, como me refiero a ti. A mí desde los 14 me decían OG. Tú con el piquete Pablo hasta me das asquito. Dale Google a Pablo, tocaba chamaquito. García Ojeda, pa' ti del Río y no es el patrón. Cambié tequila y tabaco por marihuana y ron. Tú eres una distracción, un tuit de Trump. Ricky confundiendo a Trudeau con Macron, cabrón. Tú no vives así, lo sabes. Yo sé que te sale lo que sale en la tele, eso vale. Pero no me hables como que Ale Gatillo, como que déjale Trujillo. Rima el corillo con cepillo, no te hace millo. Así que David Icke lo que estaba haciendo era básicamente cambiando donde decía utilizando sionistas y utilizando incluso Illuminati, en lugar de utilizar la palabra judíos, en donde, pues, para básicamente hacer una nueva versión de un texto que le echaba la culpa de todo, pues, a los judíos. Pero yo creo que aquí cuando llegamos a esto de los Illuminati, es bien importante para mí hacer este paréntesis para precisamente hablar un poquito de los Illuminati antes de que continuemos. Eh, Quiero leer esta cita de Adam Weishaupt, como quiera que se pronuncie, a quien se le atribuye la fundación, básicamente la creación de los Illuminati. Dice, la iluminación no consiste en el conocimiento de palabras, sino de cosas. No se trata de la comprensión de conocimientos abstractos, especulativos, teóricos, que inflan el espíritu, pero no mejoran el corazón. Según Weishaupt, el medio para alcanzar la libertad era principalmente la educación, pero no solo la aportación externa de conocimiento, sino la primera línea de formación del corazón, la moralidad que debería capacitar a los individuos para autodominarse y por lo tanto serían superfluas otras formas de dominio como el despotismo de los principales absolutistas y el despotismo espiritual de la Iglesia Católica. Vale la pena comenzar desmitificando y desligando un poco la palabra iluminado del mencionado grupo, porque la palabra iluminado usualmente se utiliza en el mundo espiritual, se utiliza en el budismo, en el hinduismo, en otras corrientes, para hablar de estar iluminado. Iluminado es alcanzar esa paz, alcanzar ese conocimiento total, alcanzar el nirvana, el cielo, estar iluminado. Usualmente es algo positivo. La iluminación viene directamente derivado de la palabra conocimiento. Iluminarse es alcanzar conocimiento. Y como pueden ver en las palabras y los pensamientos de Adam Weishaupt, a eso era lo que se refería cuando hablaba de iluminación. Un gran maestro espiritual e ícono de la cultura hippie psicodélica llamado Ram Dass cuenta, por ejemplo, que cuando por fin llega, luego de un largo y tortuoso viaje hacia la cima de una montaña para encontrarse con el gurú a quien quería conocer, llega a donde el gurú y el gurú le dice que podía hacerle una pregunta. Y Ram Dass le pregunta, ¿cómo alcanzo la iluminación? A lo que el gurú le contesta, sirve. Hagan con esa contestación lo que ustedes quieran. Yo la entiendo de una manera, pero pueden entender por dónde voy con lo de la palabra iluminación. El gurú le está diciendo que para alcanzar la iluminación debes servir. Así que podemos ver claramente el uso de la palabra iluminación como algo positivo y no negativo, como hoy en día con esto de Illuminati parece ser siempre. Así que con esto sacamos del medio un poco esa mención casi exclusiva de la palabra iluminado para hacer mención de teorías como las de los Illuminati y demás. Ahora, ¿quiénes fueron los tan mentados Illuminatis? En español se les conoce como la Orden de los Iluminados de Baviera. Baviera es una ciudad del sureste de Alemania. Los Iluminados de Baviera fueron fundados durante la época conocida como la época de la Ilustración en el 76 y manifestaban oponerse a la influencia religiosa y los abusos del poder del Estado. Luego de ser prohibida por el gobierno de la mencionada ciudad, se disuelve en el 1785. Así que para el 1785 los Illuminati oficialmente ya no existían.
Abraham Weishaupt era un profesor alemán de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica. Mano, lo más importante de entender para mí es que estaban viviendo ellos en un mundo en donde todo era corrido por la iglesia. El gobierno era la iglesia, el que mandaba era la iglesia católica. Yo puedo darle todos los detalles de cómo fue que pasó esto con los Illuminati, eh, pero lo más importante que yo quiero que se lleven es que los verdaderos Illuminati fueron fundados porque precisamente había esta sensación de que no podemos llegar más lejos en la búsqueda del conocimiento, conocimiento mientras la iglesia sea quien tiene el poder. Así que el grupo fue creado con la intención de poder profundizar en ciertos saberes que en esos momentos la iglesia no estaba permitiendo el acceso a Adam. Lo aislaban en la academia precisamente por su interés en ideas de iluminación. O sea, ya él lo echaban por un lado porque sabían que él tenía estas ideas de iluminarse, de la iluminación. Por querer, mira cómo lo acusaban de querer alejar a sus estudiantes de supuestas intrigas jesuitas, de por querer alejar a sus estudiantes de supuestas intrigas jesuitas y por proporcionarles acceso a literatura crítica eclesiástica contemporánea. Cuando perdió estudiantes a ideas alquimistas que él consideraba majaderas, fundó la Asociación de la Sabiduría Secreta, que se componía de una veintena de lectores anticlericales. Fíjate la palabra anticlericales. So, era un sentimiento bastante antirreligioso y pro conocimiento. Esta fue la que luego terminó llamándose la Orden de los Iluminados, que para quienes gustan de relacionarse en asuntos de corte diabólico, luciferiano, satánico, sepa que copiaban su modelo organizativo de una orden llamada la Compañía de Jesús. Esta comúnmente llamada los jesuitas. So, los Illuminati eh, no solamente no eran una organización nefasta buscando hacer el mal y bla, 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 sino que, y ni satánica ni nada, sino una organización que buscaban el conocimiento y que inspiraron su estructura en estructura de los mismos jesuitas. Dice que en el 1780 hubo, bajo un nuevo liderato, un intento de resurgimiento y una estructura inspirada más en la masonería. Y ahí es que viene estas ideas a veces de mezclar el Illuminati con el masón, pero que lo que pasa era que estaban utilizando, como la masonería ya tenía organización estructural, estaban tratando de, para resurgir, utilizar la masonería para con esas estructuras que ya estaban, poder reclutar gente y levantar a los Illuminati de nuevo. Pero como en toda época hay traidores, infiltrados, agentes y chotas. Los iluminados no fueron la excepción. Luego de que miembros de las autoridades de la época y la aristocracia infiltraran la orden y sembraran disputas internas, algunos líderes abandonaron la orden y las disputas antes mencionadas trajeron ante sí demasiada atención de las autoridades bávaras. Así que les acusaron de asesinatos relacionados a la filosofía de la Ilustración, se les acusaba de tratar de alterar el orden tradicional, infiltrándose entre los funcionarios públicos para alcanzar lo que llamaban un estado razonable. Miren esto, los acusaban de tratar de tener un estado razonable. Fíjate como la razonable que viene de la palabra razón. Así que era claramente una batalla entre superstición y razón de alguna manera. En el 1784, el príncipe Karl Theodor prohibió las comunidades, sociedades y fraternidades fundadas sin su aprobación. En el 1785 se prohibió específicamente la existencia de los iluminados. Específicamente los prohibieron a ellos con nombre y apellido. No podían existir los iluminados. Y les llamaron altos traidores y enemigos de la religión. El Papa Pío VI declara la adhesión a la orden como contraria a la fe católica. En el 1788 al 85 se produjeron persecuciones, registros domiciliarios, confiscaciones, arrestos, se removió a miembros de puestos oficiales y se desterró a otros. A su fundador le obligaron a aceptar la fe católica, algo que él se negó. ¿Se fijaron eso? Que al fundador de los Illuminati los trataron de obligar de aceptar públicamente, de decir que acepta la fe católica y él se negó, así que huyó de Bavaria y ahí básicamente desaparece. En 1787 se promulga un tercer edicto de prohibición so pena de muerte. O sea, ya si tú eras Illuminati te podían matar. El Estado te podía matar por decir que eras Illuminati. En el 99 y en el 1804, el ministro bávaro, ex iluminado, prohibió toda sociedad secreta. Y aunque eso les cause gran decepción, eso es lo que existe históricamente de la historia, básicamente, de los iluminados. Eso es todo. Existieron en un tiempo bien breve y existieron por unas razones bastante comprensibles. Incluso yo le diría algo, que si yo existiera para esa época, yo sería iluminado porque yo también estaría tratando de huir de quienes no me permiten estudiar. Y eso
con eso terminamos ese paréntesis de los Illuminati, pero para mí era bien importante dejar eso claro. Y regresamos a David Icke, donde nos quedamos. Así que después de este libro que levanta todas estas acusaciones de antisemitismo, lo botan del partido, Icke niega las acusaciones, pero a la misma vez alude al texto en controversia y dice que es uno que conoce muy bien el plan del juego para el siglo XX. O sea, él básicamente dice, no, yo no estoy siendo antisemita, pero el texto antisemita de que ustedes están hablando es correcto. Y en el 1995 escribe su próximo libro. Y entonces ustedes dirán, tú sabes, fue solamente por eso que básicamente el tipo quedó, como quien dice, cancelado en los 80, en los 90, perdón. Pero no, porque David Icke doubled down, that motherfucker. El cabrón no fue suficiente con hacer citas de aquel libro antisemita, sino que en el 95 escribió un próximo libro y en este cuestionó directamente aspectos del holocausto y acusó a judíos de sufragar ellos mismos el holocausto y financiar ellos a Hitler. Así que aquí su editora se separa. Esto es para los que piensan que la cancelación y lo que le está pasando a Kanye y eso es algo de ahora. Le pasó lo mismo a David Icke. Le dieron break un rato hasta que dijeron, mira, papi, ya, hasta aquí llegamos, ¿me entiendes? Tú ahora estás publicando libros diciendo que el holocausto no existió, que los mismos judíos le pagaron a Hitler para el holocausto y se acabó. So, David Icke se quedó sin editora para sus libros. Pero el tipo, sin cojones le tuvo, cogió chavos prestados y sigue publicando libros de manera independiente. Así que de aquí en adelante, todo lo demás que publica, que es un montón, lo publica solito con un par de pesos y con su propia editora, consolidando todas las teorías de conspiración más conocidas en una sola, con un poder de explicación ilimitado. Ese era una ese es uno de los grandes atributos de Icke, que él puede seguir explicando y explicando y explicando y sacándole tela y sacándole tela. Icke publicó alrededor de 3 decenas de libros generando millones de dólares. De aquel día hasta hoy, por lo menos 30 libros de David Icke ha publicado. Además de las publicaciones, Icke comenzó a dar charlas, unas charlas maratónicas, a veces de 2 y 3 días, a veces de 8 y 10 horas, y a llenar salones y estadios y canchas con este tipo de charlas. En sobre 25 países el tipo dio esta charla. Tan reciente como en el 2012, David Icke le habló durante 11 horas a 6,000 personas en Londres. ¿Cuál es la doctrina de David Icke? Icke combina discusiones filosóficas del universo y la conciencia con teorías de conspiración que postula que diversas figuras públicas y en posiciones de poder son humanoides, reptilianos y pedófilos, con ideas de reencarnación, conciencia colectiva, ley de atracción. ¿Les parece conocido? So, si ustedes se creen que todo este asunto de satánicos pedófilos es algo que empezó ahora con Trump, la derecha, los republicanos, QAnon, por eso era que quería que hiciéramos este repaso y llegáramos a la raíz del asunto, porque estamos hablando de un tipo que comenzó en los 80 y 90 a hablar de todo esto y ya, ¿ven? Lo que quiero es que encontremos la raíz de quién está repitiendo qué, de qué, y quién fue la persona que lo dijo y si tiene credibilidad. Ya, o sea, esto es lo que yo quiero que quede bien establecido aquí. ¿Quién fue David Icke? ¿Qué tipo de credibilidad usted le da a una persona que dice lo que él dijo? O sea, ¿qué relación tienen esas ideas de David Icke con las ideas que estamos viendo hoy por todas partes en las redes sociales, en YouTube y demás? Y llegamos ya más o menos a la marca de la hora, un poquito por encima o un poquito antes, más o menos. Saben que no me quiero pasar de la hora, así que vamos a tener que detener este episodio aquí, continuarlo en el próximo, pero saben que esto no se va a quedar aquí, todavía falta mucho más de lo de David Icke, de QAnon, de Alex Jones y todo esto, de las 5G, vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar de todo esto y vamos a terminar con todo esto de las teorías de conspiración en el próximo episodio. Le quiero dar las gracias por su atención y por su tiempo. Quiero pedirles que por favor se suscriban por ahí donde quieran, la campanita, donde sea, lo compartan, le den like, lo que sea que hagan por nosotros, un comment, un like, un review, nos ayuda a seguir creciendo y a eventualmente pues tener anunciantes y a tener mejor posicionamiento. Así que les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima.